Existen enigmas en la historia tan persistentes que se niegan a ser resueltos. No son leyendas cubiertas por la niebla del tiempo, sino hechos documentados con rigor, con sellos de corte y transcripciones judiciales. Misterios que nos obligan a preguntarnos: ¿dónde termina la realidad y dónde comienza lo inexplicable? Hoy, en Espejos de la Historia, vamos a navegar por el enigma marítimo más grande de todos los tiempos: la historia del Mary Celeste. El único caso documentado en el que un barco, un bergantín mercante de 2 palos, fue encontrado flotando en el océano Atlántico en perfectas condiciones, con la carga intacta y sin signos de lucha, pero sin rastro alguno de su tripulación. Una nave que se convirtió en el arquetipo del barco fantasma. Pero antes de que se convirtiera en leyenda, el Mary Celeste era simplemente un barco de trabajo, bautizado originalmente como el Amazon. Y para entender su misterio, debemos conocer al capitán que se hizo a la mar con él. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó de Nueva York con destino a Génova, Italia. A bordo viajaba el capitán Benjamin S. Briggs, un hombre devoto, abstemio y sumamente meticuloso. Con él iba una tripulación de 7 marineros experimentados y, en un detalle que añade una capa de humanidad a este misterio, su esposa, Sara, y su pequeña hija de 2 años, Sofía. Su carga era valiosa y peculiar: 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado, una sustancia química altamente inflamable. Un cargamento de gran riesgo que Briggs, un capitán de excelente reputación, estaba seguro de poder manejar. El barco y su gente se adentraron en el Atlántico, sin saber que se dirigían hacia un vacío histórico. Casi un mes después, el 5 de diciembre de 1872, el bergantín canadiense Dei Gratia avistó un barco a la deriva a unas 400 millas al este de las Islas Azores. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, reconoció la nave de inmediato. Era el Mary Celeste. Ambos capitanes se conocían de las rutas atlánticas y de hecho se habían visto en Nueva York poco antes de zarpar. Morehouse se acercó con cautela. Algo estaba profundamente mal. El Mary Celeste navegaba de manera errática, con las velas parcialmente arriadas, movido únicamente por la corriente y el viento. El primer oficial, Oliver DeVoe, y 2 marineros abordaron el barco. Lo que encontraron a bordo fue, y sigue siendo, una escena que desafía toda lógica y experiencia náutica. El Mary Celeste estaba prácticamente intacto. El casco no presentaba daños graves. No había signos de colisión ni de haber enfrentado mal tiempo severo. La carga estaba casi toda en la bodega, bien estivada, pero la tripulación había desaparecido. El barco estaba completamente desierto. La escena en las cubiertas y las cabinas era una mezcla inquietante de normalidad y un caos muy selectivo. En la cabina del capitán, las pertenencias personales de Briggs, incluyendo joyas, dinero y su reloj de bolsillo, estaban intactas. El diario de navegación estaba sobre la mesa, con la última entrada fechada 10 días antes, el 25 de noviembre. En la cocina había platos sucios, como si el abandono hubiese ocurrido justo a mitad de una comida. Pero había una evidencia clave. Faltaban el sextante del capitán, un instrumento vital para la navegación, y de forma crucial, el único bote salvavidas del barco había desaparecido. Esto indicaba claramente que la tripulación había abandonado la nave voluntariamente, pero con una prisa desesperada. La desaparición del capitán Briggs, su esposa, su hija y los 7 marineros se convirtió en el misterio marítimo más grande de la historia. ¿Qué evento pudo ser lo suficientemente fuerte como para desalojar a 10 personas, pero a la vez lo suficientemente suave como para dejar el resto del barco intacto? El capitán Morehouse, del Dei Gratia, tomó posesión del Mary Celeste y lo remolcó hasta Gibraltar. Según la ley marítima, un buque abandonado en el mar da derecho a una generosa recompensa de salvamento. Pero al llegar, en lugar de recibir felicitaciones, se encontró en medio de una hostil investigación judicial por parte de la Corte del Vicealmirantazgo británico. El fiscal general, un hombre llamado Frederick Solly Flood, era profundamente escéptico. Su teoría, aunque nunca pudo probarla, era la más oscura y humana de todas.
Creía que Morehouse y su tripulación habían asesinado a la gente del Mary Celeste para cobrar la recompensa, o que había ocurrido un motín a bordo, y el Dei Gratia simplemente había recogido a los supervivientes. Para nosotros, aquí en Espejos de la Historia, los documentos de este juicio son oro puro. Los examinadores encontraron que no había signos de violencia. El forense verificó que el barco no mostraba daños externos ni indicios de lucha. Las espadas del capitán estaban intactas en sus fundas, un fuerte desmentido a cualquier teoría de motín o asalto pirata. En la sentina se encontraron unos 3,5 pies de agua, aproximadamente 1 metro. Esto era anormal, pero no era ni de lejos suficiente para hundir el barco. La clave, sin embargo, estaba cerca de las bombas de achique, donde una de ellas fue encontrada completamente desmontada. A pesar de la intensa presión y las sospechas de las autoridades, el juicio terminó sin una conclusión criminal. Simplemente no había pruebas de asesinato ni de fraude. La corte concedió a Morehouse una recompensa por el rescate, pero fue una cantidad ridículamente baja, lo que reflejaba la persistente desconfianza de las autoridades. El Mary Celeste fue un barco liberado de cargos, pero condenado a la leyenda. Sin una respuesta oficial, el vacío se llenó rápidamente con la fantasía. La desaparición de Briggs, su familia y sus marineros se convirtió en sinónimo de lo paranormal. Empezaron a circular historias sobre calamares gigantes que atacaron el barco, monstruos marinos de las profundidades, o incluso la influencia de alguna maldición oscura. De la leyenda se habló en 1884, cuando un joven Arthur Conan Doyle, el futuro creador de Sherlock Holmes, publicó un relato de ficción sobre el barco. En su historia, lo rebautizó erróneamente como Marie Celeste y le añadió detalles inventados, como comida caliente en la mesa, fijando para siempre la imagen del barco fantasma en la cultura popular. Pero aquí, en Espejos de la Historia, desmentimos lo sobrenatural para centrarnos en las teorías que sí se alinean con la evidencia de los juicios. Y hay una que destaca por encima de todas. La teoría de los vapores explosivos es, con mucho, la más plausible. Recordemos la carga del barco: 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado. Una sustancia que, con el calor y el movimiento, podía estar fugando o fermentando. La teoría sugiere que una acumulación de vapores altamente inflamables en la bodega creó una amenaza explosiva inminente. Para probar esta teoría, científicos modernos han recreado la situación. Demostraron que una pequeña ignición de esos vapores en la bodega habría causado una espectacular, pero relativamente inofensiva, onda de presión, una bocanada de aire caliente y un ruido atronador. El estallido habría sido aterrador, pero no lo suficientemente potente como para dejar marcas de hollín o quemaduras en el casco. El capitán Briggs, al escuchar ese ruido ensordecedor y sentir la presión, con su vida y la de su familia en riesgo, solo pudo haber llegado a una conclusión: una catástrofe explosiva era inminente. El barco entero estaba a punto de volar por los aires. Si aceptamos esta teoría de los vapores, podemos reconstruir los últimos momentos de la tripulación con una exactitud escalofriante, aunque profundamente trágica. Imaginen la escena. Un estallido sordo y profundo retumba desde la bodega. El capitán Briggs, un hombre prudente, no se arriesgaría. Rápidamente, ordena el abandono inmediato de la nave. La evidencia apoya esta reconstrucción: la falta del bote salvavidas y la desaparición del sextante del capitán prueban que fue un abandono ordenado, pero precipitado. El sextante solo se tomaría si esperaban volver a bordo para navegar. La tripulación, aterrorizada, bajó al único bote salvavidas, llevando consigo solo lo esencial. El plan más probable era amarrar el bote al bergantín con una larga cuerda y esperar a una distancia segura hasta que los vapores se disiparan. Una estrategia lógica y prudente para un marinero experimentado. Pero aquí es donde ocurrió el error de cálculo fatal. En los 10 días que separaron la última entrada del diario y el hallazgo del Dei Gratia, debió ocurrir una catástrofe menor, quizás una ráfaga de viento inesperada, una ola anómala o un simple balanceo del barco provocado por la corriente. Cualquiera de estos eventos habría sido suficiente para romper la cuerda que ataba el bote salvavidas al Mary Celeste. El bergantín, liberado de su ancla humana, navegó a la deriva, intacto,
esperando un regreso que nunca ocurriría. Mientras tanto, la tripulación en el pequeño bote, sin agua, sin motor, sin posibilidad de alcanzar la costa y abandonados por su propia nave, se perdieron para siempre en la inmensidad del océano Atlántico. El destino final de Benjamin Briggs, su esposa Sarah, la pequeña Sofía y sus 7 marineros jamás se ha resuelto. Ningún cuerpo fue hallado jamás. El Mary Celeste es, irónicamente, el barco fantasma sin fantasmas. Su misterio no reside en lo paranormal, sino en la aterradora fatalidad de un evento casi explicable, el miedo a una explosión inminente que condujo a una decisión equivocada. La historia del Mary Celeste nos deja la lección más sombría de todas, que a veces, lo verdaderamente aterrador no es una criatura marina o una maldición sobrenatural, sino una fatal combinación de ciencia química y el impredecible terror humano. El barco sobrevivió, sus tripulantes no. Espejos de la Historia te ha mostrado la documentación judicial, te ha mostrado la evidencia forense y te ha obligado a elegir entre el misterio fácil de la leyenda y la verdad histórica, que a menudo es mucho más fría, racional y brutal. Si valoras esta inmersión en la documentación real para desvelar los enigmas que han fascinado a la humanidad, si buscas el rigor en el análisis de las sombras, en Espejos de la Historia queremos que nos acompañes en el próximo viaje a los confines de lo documentado y lo inexplicable. Si te ha gustado, comenta, dale a me gusta y suscríbete para más historias sorprendentes por desvelar.